La tragedia de Beatriz Molina, 1895, Jalisco. La novia que no recordó la ceremonia. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Beatriz Molina, 1895, Jalisco. La novia que no recordó la ceremonia. Capítulo 1. La novia ausente en su propia boda. En la Catedral de Guadalajara, estado de Jalisco, en la tarde del 7 de septiembre de 1895, una novia llamada Beatriz Molina pronunció los votos matrimoniales mientras sus ojos mostraban una mirada vidriosa y distante que hizo que varios invitados susurraran con preocupación. Su voz, cuando finalmente habló para decir sí, acepto, sonaba arrastrada y débil, como si cada palabra requiriera esfuerzo monumental. Y cuando el sacerdote le preguntó si tomaba a Ernesto Salazar como su legítimo esposo, hubo pausa larga y confusa antes de que respondiera. Pausa durante la cual Beatriz pareció no comprender completamente la pregunta que le habían hecho. ¿Se encuentra bien la novia? El padre Gabriel Montes había susurrado a la madre de Beatriz, doña Victoria, quien estaba sentada en el primer banco, observando con expresión que combinaba preocupación maternal con algo que parecía ser resignación forzada. Está nerviosa. Doña Victoria había respondido rápidamente, su voz llevando tono ensayado que sugería que esta explicación había sido preparada con anticipación. Muy nerviosa. Es su día de bodas y está abrumada por la emoción. Pero los nervios no explicaban por qué Beatriz había necesitado ser sostenida por su padre, don Rodrigo Molina, durante toda la procesión por el pasillo de la catedral, sus piernas moviéndose de manera descoordinada, como si no pudiera controlarlas completamente. Los nervios no explicaban por qué sus respuestas a las preguntas del sacerdote llegaban después de retrasos extraños, como si su cerebro estuviera procesando información a través de niebla espesa. Y los nervios ciertamente no explicaban por qué, cuando la ceremonia finalmente terminó y Beatriz fue declarada esposa de Ernesto Salazar, ella había mirado a su nuevo esposo con expresión de confusión genuina, como si no pudiera recordar completamente quién era él o por qué estaba parado junto a ella en un altar. ¿Nos casamos? Beatriz había murmurado a Ernesto mientras salían de la catedral, su voz apenas audible. ¿Ya terminó? Sí, mi amor. Ernesto había respondido con sonrisa que no alcanzaba sus ojos, sosteniendo su brazo con firmeza, que era tanto apoyo físico como control. Ya eres mi esposa, para siempre. Y en esas palabras, para siempre, había tono de satisfacción oscura que aquellos que conocían bien a Ernesto podrían haber reconocido como triunfo, no de hombre que acababa de casarse con la mujer que amaba, sino de depredador que finalmente había atrapado a su presa en trampa, de la cual no habría escape legal. Esta es la historia de Beatriz Molina, quien fue drogada durante su propia ceremonia de boda para asegurar que no pudiera resistir o protestar, quien no recordaría nada de ese día crucial cuando despertara de la bruma química en la que había sido sumergida.
Es la historia de cómo durante los meses siguientes Beatriz vivió en estado de confusión sobre cómo exactamente había llegado a estar casada, sus memorias del día de su boda completamente borradas por las drogas que su prometido le había administrado secretamente. Y es la historia de cómo Beatriz murió apenas 7 meses después de esa ceremonia, de la cual no recordaba nada, cayendo accidentalmente desde el balcón del segundo piso de su casa en circunstancias que el médico local declaró como tragedia desafortunada, pero que una investigación posterior revelaría como asesinato cuidadosamente planeado, ejecutado por el mismo hombre que la había drogado en su día de bodas, permitiéndole heredar la fortuna considerable que ahora pertenecía legalmente a él, como viudo. Para comprender esta historia completa debemos comenzar no con la ceremonia drogada, sino con la región donde ocurrió, con la familia cuya hija sería sacrificada a las ambiciones de un hombre sin escrúpulos, y con el depredador calculador que vio en Beatriz no a una persona, sino a un medio para alcanzar riqueza, que de otra manera estaría fuera de su alcance. Capítulo 2. Jalisco en el Porfiriato tardío. El año de 1895 encontró al estado de Jalisco en pleno apogeo del Porfiriato, el régimen de Porfirio Díaz que había gobernado México desde 1877 y que continuaría hasta 1911. Era época de orden y progreso, el lema del régimen, pero también era época de desigualdad extrema, represión política y consolidación de riqueza en manos de élites cada vez más pequeñas. Guadalajara, capital de Jalisco, era una de las ciudades más importantes de México, segunda solo a la Ciudad de México, en términos de población y significado económico. Para 1895, Guadalajara tenía aproximadamente 120,000 habitantes y estaba experimentando modernización rápida. Calles estaban siendo pavimentadas, tranvías eléctricos habían sido introducidos, edificios nuevos de estilo francés estaban reemplazando arquitectura colonial, y había sentido de que la ciudad estaba entrando en era moderna. La economía de Jalisco estaba basada en agricultura diversificada, particularmente el cultivo de maíz, agave para producción de tequila y ganadería extensiva. Pero también había industrias crecientes, textiles, alimentos procesados y cervecerías que empleaban a miles de trabajadores en condiciones que variaban de moderadamente justas a explotadoras. La sociedad jalisciense, en 1895, estaba profundamente estratificada. En la cúspide estaban las familias de hacendados y grandes comerciantes, muchas de las cuales habían acumulado fortunas extraordinarias durante el Porfiriato mediante conexiones políticas, concesiones gubernamentales y explotación de mano de obra barata. Debajo de ellas había una clase media creciente de profesionales, pequeños comerciantes y empleados gubernamentales. Y en la base estaban los trabajadores urbanos y los peones rurales, quienes vivían con salarios mínimos en condiciones precarias. Para las mujeres de la élite y clase media de Guadalajara, la vida en 1895 estaba definida por restricciones significativas. Aunque había más oportunidades educativas que en generaciones anteriores, con escuelas para señoritas que enseñaban no solo costura y administración doméstica, sino también literatura, idiomas y artes, las expectativas sociales permanecían tradicionales. El destino apropiado para una mujer era el matrimonio, seguido por maternidad y administración del hogar. Legalmente, las mujeres casadas en 1895 existían en estado de subordinación casi total a sus esposos. El Código Civil entonces vigente especificaba que el esposo era el jefe legal de la familia, con autoridad sobre todos los asuntos financieros y decisiones importantes. Una mujer casada
No podía trabajar, firmar contratos o vender propiedad sin permiso explícito de su esposo, y aunque podía heredar propiedad de sus padres, esa propiedad pasaba automáticamente al control administrativo de su esposo una vez que se casaban. Era esta última provisión legal que hacía a herederas ricas como Beatriz Molina objetivos particularmente atractivos para hombres de ambición sin escrúpulos. Porque si un hombre podía casarse con una mujer rica, instantáneamente ganaba control sobre su fortuna. Y si esa mujer moría convenientemente después del matrimonio, él heredaría todo como viudo, convirtiéndose de hombre de medios modestos en hombre de riqueza considerable mediante el simple expediente de matrimonio seguido por muerte oportuna de la esposa. Era precisamente este cálculo que Ernesto Salazar había hecho cuando había comenzado a cortejar a Beatriz Molina en la primavera de 1895, y cuando había quedado claro que Beatriz tenía dudas sobre el matrimonio, cuando parecía que podría rechazarlo durante la ceremonia misma, Ernesto había tomado medidas extremas para asegurar que el matrimonio procediera sin interrupción. Había decidido drogarla hasta el punto de incapacitación suficiente que no pudiera resistir, pero no tan obviamente que la ceremonia fuera cancelada. Era plan audaz que requería acceso a drogas apropiadas, oportunidad de administrarlas sin detección y complicidad o ignorancia de la familia de Beatriz. Y como veremos, Ernesto había logrado asegurar todos estos elementos, ejecutando uno de los matrimonios fraudulentos más descarados en la historia de Jalisco. Capítulo 3. Beatriz Molina y su herencia considerable. Beatriz Molina había nacido en el año de 1873 en Guadalajara. Su padre, don Rodrigo Molina, era propietario de 2 haciendas productoras de agave en las afueras de la ciudad, además de participaciones en una destilería de tequila que había sido establecida por su propio padre décadas antes. Era hombre de riqueza considerable, estimada en aproximadamente 200,000 pesos, fortuna que lo colocaba entre las familias más prósperas de Jalisco, aunque no entre las más antiguas o aristocráticas. Su madre, doña Victoria, provenía de familia de comerciantes textiles que había hecho fortuna durante las décadas centrales del siglo. El matrimonio entre don Rodrigo y doña Victoria había sido tanto romántico como económicamente ventajoso, uniendo producción agrícola con comercio urbano, de manera que había beneficiado a ambas familias. Beatriz era la mayor de 3 hijos. Sus hermanos menores, Carlos y Elena, tenían 19 y 17 años respectivamente en 1895. Y la configuración de la familia, con una hija mayor seguida por 2 hijos menores, creaba situación de herencia que hacía a Beatriz particularmente valiosa como objetivo matrimonial. Bajo el testamento de don Rodrigo, que había sido redactado en 1893, Beatriz recibiría dote de 50,000 pesos al casarse, además de una de las haciendas de agave que generaba ingreso anual de aproximadamente 8,000 pesos. Y si don Rodrigo moría sin cambiar su testamento, lo cual era probable dado que tenía apenas 52 años y estaba en buena salud, Beatriz eventualmente heredaría una tercera parte adicional de su fortuna. Para un hombre como Ernesto Salazar, quien tenía ingresos anuales de apenas 1,200 pesos de su trabajo como administrador de propiedades, la dote sola de Beatriz representaba más de 40 años de su salario, y el ingreso de la hacienda que ella heredaría era casi 7 veces lo que él ganaba trabajando. Era diferencia que transformaría completamente su vida si podía acceder a ella mediante matrimonio con Beatriz. A sus 22 años en 1895, Beatriz era joven de inteligencia notable y carácter independiente.
No era hermosa de manera convencional, pero tenía rostro expresivo que reflejaba sus pensamientos claramente, ojos cafés que no perdían detalles y presencia que hacía que la gente la escuchara cuando hablaba. Había recibido educación mejor que la típica para mujeres de su clase, asistiendo a la escuela de señoritas de las Hermanas del Sagrado Corazón, donde había estudiado no solo las materias tradicionales, sino también matemáticas, historia y francés. Tenía también cualidad de escepticismo saludable sobre los motivos de las personas. Había crecido siendo cortejada por diversos pretendientes que su familia consideraba apropiados, y había desarrollado capacidad de distinguir entre aquellos que estaban interesados en ella como persona y aquellos que principalmente estaban interesados en su herencia. Era esta cualidad que la hacía particularmente difícil de engañar, particularmente resistente a los encantos superficiales de hombres que buscaban casarse por dinero, y era precisamente esta cualidad que había hecho que el cortejo de Ernesto Salazar fuera tan problemático para él, porque Beatriz había visto a través de su actuación, casi desde el principio, había identificado inconsistencias en sus historias, había notado cómo sus ojos se iluminaban cuando la conversación giraba hacia finanzas, pero se apagaban cuando discutían intereses personales o valores. Y había expresado sus dudas a su familia repetidamente, advirtiendo que Ernesto no era quien pretendía ser. Hay algo falso en él, Beatriz le había dicho a su madre durante una de muchas conversaciones sobre el tema en julio de 1895. La manera en que me mira no es con afecto genuino, sino con evaluación. Es como si estuviera calculando mi valor en lugar de conocerme como persona. Pero doña Victoria, por razones que solo se aclararían después del matrimonio, había desestimado consistentemente las preocupaciones de su hija. Está siendo demasiado crítica. Ernesto es hombre respetable con buena posición. Tu padre ha investigado sus antecedentes y está satisfecho. Era mentira. Don Rodrigo no había investigado los antecedentes de Ernesto tan minuciosamente como doña Victoria afirmaba. De hecho, había sido doña Victoria quien había presionado fuertemente para el matrimonio, quien había identificado a Ernesto como pretendiente apropiado y quien había superado las objeciones de su propia hija con persistencia que rayaba en lo obsesivo. Y solo después de la muerte de Beatriz se descubriría por qué. Doña Victoria había estado siendo chantajeada por Ernesto, quien había descubierto un secreto del pasado de ella que podría arruinar su reputación y su matrimonio. El matrimonio con Beatriz era el precio del silencio de Ernesto, y doña Victoria, atrapada entre proteger su propia reputación y proteger a su hija, había elegido sacrificar a Beatriz. Capítulo 4. Ernesto Salazar y sus ambiciones criminales. El hombre que se presentó en Guadalajara en la primavera de 1895, usando el nombre de Ernesto Salazar, tenía 31 años. Era apuesto de manera que atraía atención sin ser memorable y poseía habilidades de actuación que le permitían transformarse según las necesidades de cada situación. Con familias ricas, era respetuoso y humilde. Con sus iguales sociales, era confiado y carismático. Y en privado, cuando nadie estaba observando, era frío, calculador y completamente desprovisto de empatía genuina. Su verdadero nombre era Ernesto Campos. Había nacido en Aguascalientes en familia de clase media-baja que había caído en dificultades financieras durante su adolescencia cuando su padre, comerciante de granos, había sido arruinado por deudas. Ernesto había visto cómo su familia pasaba de relativa comodidad a pobreza vergonzosa, cómo su padre se había convertido en sombra quebrada de sí mismo, cómo sus hermanos menores habían tenido que dejar la escuela para trabajar. Y de esa experiencia, Ernesto
había desarrollado dos obsesiones que definirían el resto de su vida: determinación de nunca ser pobre de nuevo y desprecio por los métodos honestos de acumulación de riqueza que consideraba demasiado lentos y poco confiables. Si iba a ser rico, sería mediante métodos más directos: fraude, manipulación y, si era necesario, asesinato. Durante su juventud y adultez temprana, Ernesto había trabajado en varios empleos administrativos, siempre buscando oportunidades de robar o defraudar a sus empleadores. Había sido despedido múltiples veces cuando discrepancias financieras fueron descubiertas, aunque nunca había sido procesado criminalmente porque los empleadores preferían simplemente deshacerse de él que sufrir el escándalo de juicio público. Pero para sus 27 años, Ernesto había identificado método más lucrativo: el matrimonio con herederas ricas, seguido por muerte conveniente de las esposas. Había intentado este esquema una vez antes, en Zacatecas en 1892, donde había cortejado a una mujer joven de familia minera rica. Se habían casado, pero ella había muerto apenas 3 meses después en circunstancias que oficialmente fueron declaradas como fiebre tifoidea, pero que aquellos que la conocían sospechaban era envenenamiento. Ernesto había heredado su dote y había desaparecido de Zacatecas antes de que surgieran demasiadas preguntas. Y ahora, en Guadalajara, planeaba repetir el mismo esquema, pero con refinamientos basados en lo que había aprendido de su éxito anterior. El cortejo de Beatriz había comenzado en abril de 1895. Ernesto había sido presentado a la familia Molina por doña Victoria misma, en circunstancias que parecían casuales, pero que en realidad eran resultado de manipulación cuidadosa por parte de Ernesto. Semanas antes de esa introducción, Ernesto había descubierto secreto sobre el pasado de doña Victoria. Antes de casarse con don Rodrigo, ella había tenido aventura amorosa con hombre casado, aventura que había resultado en embarazo que había terminado en aborto. Era secreto que, si se revelaba, arruinaría su reputación en Sociedad Católica Conservadora de Guadalajara, podría destruir su matrimonio y dañaría las perspectivas matrimoniales de sus hijos. Ernesto había confrontado a doña Victoria con este conocimiento en marzo, presentándole elección simple: ella facilitaría su matrimonio con Beatriz, o él revelaría su secreto a don Rodrigo y a toda la sociedad de Guadalajara. «No es negociación complicada», había dicho con frialdad que helaba. «Usted tiene hija rica, yo quiero casarme con ella. Usted asegura que eso suceda y su secreto permanece enterrado. Usted se resiste y destruyo todo lo que ha construido durante 25 años de matrimonio». Doña Victoria, atrapada entre la ruina personal y el bienestar de su hija, había elegido su propia protección. Había acordado facilitar el cortejo de Ernesto, presentarlo como pretendiente apropiado y superar cualquier objeción que Beatriz pudiera tener. Durante los meses de abril a agosto, Ernesto había cortejado a Beatriz con actuación cuidadosa de hombre honorable interesado en matrimonio tradicional. Pero, como ya hemos notado, Beatriz no había sido engañada. Había visto a través de su actuación, había identificado las inconsistencias y había expresado sus dudas. Para agosto, había quedado claro para Ernesto que Beatriz no aceptaría su propuesta voluntariamente. Y aunque doña Victoria estaba presionando a su hija constantemente, aunque don Rodrigo había sido convencido, mediante más manipulación de doña Victoria, de que Ernesto era pretendiente apropiado, Beatriz permanecía resistente. Fue entonces que Ernesto había comenzado a planear un matrimonio mediante drogas. Si Beatriz no consentiría voluntariamente, él simplemente la pondría en estado donde no pudiera resistir, donde sus protestas serían atribuidas a nervios de novia.
y donde la ceremonia podría proceder sin interrupción. Era plan que requería acceso a drogas apropiadas. Y Ernesto, mediante sus conexiones con elementos criminales que había cultivado durante años, había obtenido lo que necesitaba: tintura de opio de alta concentración, que cuando se administraba en dosis suficiente, produciría estado de semiconciencia, donde la víctima podría responder a instrucciones simples, pero no tendría capacidad de resistencia activa o memoria clara de eventos. Capítulo 5. La administración de las drogas. El plan de Ernesto para drogar a Beatriz requería dos cosas: oportunidad de administrar la droga sin que ella lo supiera, y suficiente tiempo antes de la ceremonia para que la droga alcanzara efecto completo, pero no tanto que los síntomas fueran tan obvios que la ceremonia fuera cancelada. La oportunidad llegó en la mañana del día de la boda, 7 de septiembre de 1895. Ernesto había visitado la casa Molina temprano, llevando buquete elaborado de flores para Beatriz como regalo tradicional de novio en la mañana de la boda. «Es hermoso», Beatriz había dicho al recibir las flores, aunque su tono era formal más que cálido. Incluso en el día de su boda, todavía tenía reservas profundas sobre Ernesto. «Y tengo algo más», Ernesto había dicho, produciendo botella pequeña de vidrio que contenía líquido ámbar. «Es tónico especial, una receta de mi familia que se da siempre a las novias en la mañana de su boda. Se supone que calma los nervios y trae buena suerte». Beatriz había mirado la botella con escepticismo. «¿Qué contiene?» «Hierbas principalmente. Manzanilla, valeriana, un poco de miel para endulzar. Mi madre lo preparó específicamente para ti». Era mentira. La madre de Ernesto había muerto años antes. Pero sonaba plausible, y doña Victoria, quien estaba presente durante esta conversación, había intervenido de manera que Ernesto había orquestado con anticipación. «Es tradición encantadora», doña Victoria había dicho, su voz llevando tono ensayado. «Deberías beberlo, Beatriz, te ayudará con tus nervios». «No estoy nerviosa», Beatriz había protestado. «Estoy preocupada». «Exactamente por qué deberías beber el tónico», doña Victoria había presionado. «Te calmará». Y Beatriz, bajo presión combinada de su madre y su prometido, bajo el peso de expectativas sociales y preparativos ya completados, había bebido finalmente el tónico. Sabía ligeramente amargo a pesar de la miel, pero no lo suficiente como para ser obviamente medicinal. «Bien», Ernesto había dicho con satisfacción apenas contenida. «Ahora descansa un poco antes de que comencemos los preparativos finales». Lo que Beatriz no sabía era que acababa de consumir aproximadamente 30 gotas de tintura de opio, dosis que era suficientemente alta para producir sedación significativa, pero no tan alta que causara inconsciencia completa. Ernesto había calculado la dosis cuidadosamente basándose en el peso aproximado de Beatriz y el tiempo hasta la ceremonia. Durante la hora siguiente, mientras las sirvientas ayudaban a Beatriz a vestirse con su traje de novia, mientras su cabello era arreglado y su velo fue colocado, los efectos de la droga comenzaron a manifestarse. Beatriz comenzó a sentirse cada vez más somnolienta, sus pensamientos volviéndose confusos, sus movimientos descoordinados. «Me siento extraña», había dicho a las sirvientas, «como si estuviera flotando». «Down son los nervios», una de las sirvientas había respondido, repitiendo la explicación que doña Victoria había preparado para todos. Muchas novias se sienten mareadas en sus días de bodas. Pero no eran nervios. Era opio trabajando su camino a través del sistema de Beatriz, deprimiendo su sistema nervioso central, nublando su conciencia, robándole su capacidad de pensar claramente o resistir lo que estaba por venir. Para el momento en que la procesión a la catedral comenzó a las 3 de la tarde,
Beatriz estaba en estado de semiconsciencia que haría que la ceremonia completa fuera experiencia borrosa y fragmentada, que no recordaría claramente cuando los efectos de la droga finalmente se disiparan días después. Capítulo 6. La ceremonia de la novia drogada. La procesión de la Casa Molina a la Catedral de Guadalajara fue breve, apenas 15 minutos en carruaje, pero para Beatriz, en su estado drogado, fue experiencia surrealista, donde el tiempo parecía moverse de manera extraña, donde los sonidos llegaban como si vinieran de gran distancia, y donde tenía dificultad distinguiendo entre realidad y sueño. ¿A dónde vamos?, había preguntado a su padre durante el viaje, su voz arrastrándose ligeramente. «A tu boda, hija». Don Rodrigo había respondido, su propio tono llevando preocupación que comenzaba a penetrar su negación sobre el estado de su hija. «¿No recuerdas? Te casas hoy». «Oh», Beatriz había dicho, procesando esta información lentamente. «Sí, con Ernesto, pero no quiero...» «Shh». Don Rodrigo había interrumpido, su incomodidad aumentando. «Es demasiado tarde para dudas. Todo está arreglado». Y era verdad. Los aproximadamente 200 invitados ya estaban reunidos en la catedral. El padre Gabriel Montes esperaba en el altar. Los músicos estaban listos para tocar. Y Ernesto Salazar esperaba con anticipación hambrienta que ocultaba bajo máscara de nerviosismo apropiado de novio. Cuando Beatriz fue ayudada a salir del carruaje en las escaleras de la catedral, casi cayó, sus piernas no coordinando apropiadamente. Don Rodrigo tuvo que sostenerla firmemente para mantenerla de pie. ¿Está enferma? Alguien en la multitud que se había reunido para ver a la novia había preguntado. «Solo nerviosa», doña Victoria había respondido rápidamente, la explicación fluyendo automáticamente ahora. «Muy nerviosa». La procesión por el pasillo de la catedral fue tortura lenta. Beatriz apenas podía caminar sin el apoyo constante de su padre. Sus ojos estaban medio cerrados, su cabeza ocasionalmente caía hacia adelante antes de que se forzara a levantarla de nuevo. Y cuando finalmente llegó al altar donde Ernesto esperaba, ella lo había mirado con expresión que era más confusión que reconocimiento. El padre Gabriel Montes había comenzado la ceremonia con inquietud visible. Había celebrado cientos de bodas durante su carrera sacerdotal y nunca había visto novia en estado como el de Beatriz. Pero doña Victoria y don Rodrigo habían asegurado antes de la ceremonia que su hija simplemente estaba abrumada emocionalmente, y el padre Gabriel, confiando en la familia, había procedido. Los momentos cruciales llegaron cuando el sacerdote preguntó a Beatriz si aceptaba a Ernesto como su esposo. Había pausa larga, incómodamente larga, donde Beatriz parecía estar procesando la pregunta como si fuera planteada en idioma extranjero que apenas comprendía. «Beatriz», el padre Gabriel había repetido gentilmente, «¿aceptas a Ernesto Salazar como tu legítimo esposo?» «Yo», Beatriz había comenzado, su voz débil, «no estoy segura». Era respuesta que técnicamente no era consentimiento. Pero antes de que el padre Gabriel pudiera explorar qué significaba, Ernesto había intervenido suavemente, pero firmemente. «Está bien, mi amor», había dicho, apretando su mano. «Solo di sí. Es simple. Solo sí». Y Beatriz, en su estado drogado, sugestionable, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo, había repetido lo que Ernesto le había dicho decir. Sí. Era consentimiento que había sido manipulado mediante drogas y sugestión. Consentimiento que Beatriz no habría dado si hubiera estado en plena posesión de sus facultades. Pero era suficiente para que el padre Gabriel procediera con la ceremonia. Los anillos fueron intercambiados. Las bendiciones fueron pronunciadas.
Y Beatriz y Ernesto fueron declarados esposo y esposa ante 200 testigos, ninguno de los cuales comprendía completamente que acababan de presenciar matrimonio mediante incapacitación química, uno de los fraudes matrimoniales más descarados en la historia de Jalisco. Durante la recepción breve que siguió en la Casa Molina, Beatriz fue llevada a habitación privada donde fue colocada en cama para descansar. Mientras los invitados celebraban abajo, ella se deslizó en sueño profundo inducido por opio, sueño del cual no despertaría hasta la mañana siguiente sin memoria clara de nada que había ocurrido durante las últimas 24 horas. Capítulo 7. El despertar sin memoria. Beatriz despertó en la mañana del 8 de septiembre de 1895 en habitación que no reconocía inmediatamente, su cabeza palpitando con dolor que sugería resaca severa, aunque no había bebido alcohol. Se sentía confundida, desorientada, como si hubiera perdido horas o días de su vida sin explicación. ¿Dónde estoy?, había murmurado, tratando de enfocar sus ojos en los alrededores. «Estás en nuestra casa», una voz masculina había respondido. Ernesto estaba sentado en silla cerca de la cama, observándola con expresión que mezclaba satisfacción con vigilancia. «Nuestra casa matrimonial. ¿No recuerdas?» Beatriz había intentado ordenar sus pensamientos, pero encontró que sus memorias del día anterior eran fragmentadas y borrosas. Recordaba estar en su habitación en la casa de sus padres. Recordaba vagamente beber algo que Ernesto le había dado. Pero después de eso, todo era niebla, imágenes borrosas de la catedral, sensación de estar de pie, pero no poder controlar completamente su cuerpo, voces que venían de lejos. ¿Nos casamos?, había preguntado, su voz llevando incredulidad. Sí, Ernesto había respondido produciendo documento oficial, el certificado de matrimonio firmado por el padre Gabriel Montes, por ella misma, aunque no recordaba firmar, por testigos, todos declarando que Beatriz Molina y Ernesto Salazar se habían casado legalmente el 7 de septiembre de 1895. «Pero no recuerdo nada», Beatriz había protestado, su confusión transformándose en alarma. «No recuerdo la ceremonia. No recuerdo decir sí. No recuerdo venir aquí. ¿Cómo es posible que no recuerde mi propia boda?» «Estabas muy nerviosa», Ernesto había explicado con tono que era calculado para sonar reconfortante, pero que llevaba amenaza subyacente. «Tan nerviosa que casi te desmayaste varias veces. Tu madre dijo que a veces las novias se ponen tan abrumadas que sus mentes simplemente bloquean los recuerdos. Es mecanismo de defensa». Era explicación que sonaba psicológicamente plausible, particularmente en era cuando el conocimiento sobre trauma y memoria era limitado. Pero Beatriz, incluso en su estado confuso, sentía que algo no estaba bien. «Quiero hablar con mi madre», había dicho, tratando de levantarse de la cama. «Por supuesto», Ernesto había respondido, permitiéndole levantarse, pero observándola cuidadosamente. «Podemos visitarla más tarde hoy». Cuando Beatriz finalmente vio a su madre esa tarde, cuando intentó expresar su confusión sobre no poder recordar la ceremonia, doña Victoria había reforzado la explicación de Ernesto. «Estabas en estado de nervios extremos», doña Victoria había dicho, evitando el contacto visual directo con su hija. «Temblabas, casi te desmayaste. El padre Gabriel estaba preocupado, pero lograste completar la ceremonia. Fue hermosa». «¿Pero por qué no recuerdo nada?», Beatriz había insistido. «A veces la mente bloquea memorias de eventos estresantes», doña Victoria había repetido, usando la misma explicación que Ernesto había dado. «Es normal». Pero no era normal, y Beatriz sabía que no era normal. Durante las semanas siguientes intentó recuperar sus memorias del día de su boda.
Intentó hablar con invitados que habían estado presentes para obtener detalles que pudieran desencadenar recuerdo. Pero sus memorias permanecían obstinadamente ausentes, reemplazadas por vacío frustrante, donde el día más importante de su vida debería haber estado. Lo que Beatriz no sabía era que Ernesto estaba administrando dosis pequeñas continuas de opio en su comida y bebida durante estas primeras semanas de matrimonio, manteniéndola en estado de confusión perpetua, asegurando que no pudiera pensar con claridad suficiente para investigar realmente lo que le había sido hecho. Era solo después de aproximadamente un mes, cuando Ernesto finalmente dejó de drogarla, porque concluyó que ya era demasiado tarde para que anulara el matrimonio, que la claridad mental de Beatriz comenzó a regresar. Y fue entonces cuando comenzó a comprender verdaderamente la trampa en la que había caído. Capítulo 8. Los meses de matrimonio y la planificación del asesinato. Durante octubre y noviembre de 1895, mientras la claridad mental de Beatriz regresaba gradualmente con la cesación de las dosis continuas de drogas, ella comenzó a comprender la verdadera naturaleza de su situación. Estaba legalmente casada con hombre en quien no confiaba, matrimonio del cual no recordaba haber consentido, atrapada por lazos legales que en 1895 eran casi imposibles de romper. Beatriz había consultado secretamente con abogado, licenciado Fernando Guzmán, sobre posibilidad de anulación, pero las noticias habían sido devastadoras. La anulación requiere probar que no hubo consentimiento libre, el licenciado había explicado. Pero usted firmó el certificado de matrimonio. Hay 200 testigos que la vieron participar en la ceremonia, y su propia madre testifica que usted consintió. Pero no recuerdo nada, Beatriz había protestado. ¿No sugiere eso que algo estaba mal? Sugiere problemas de memoria que su esposo atribuye a nervios extremos. El licenciado había respondido con simpatía pero sin esperanza. Sin evidencia de que fue drogada, sin testigos médicos que puedan confirmar que estaba incapacitada y con su familia apoyando la validez del matrimonio, las probabilidades de anulación exitosa son casi nulas. Era sentencia que dejó a Beatriz sintiéndose completamente atrapada, y fue durante estas consultas con el abogado, durante sus intentos de encontrar escape legal, que Ernesto descubrió lo que estaba haciendo y comprendió que Beatriz representaba amenaza continua para su plan, que si continuaba investigando, eventualmente podría descubrir evidencia de las drogas que había usado o encontrar testigos dispuestos a confirmar que ella había estado obviamente incapacitada durante la ceremonia. Fue entonces, en noviembre, que Ernesto comenzó a planear seriamente el asesinato de Beatriz. La dote de 50,000 pesos ya estaba bajo su control administrativo legal. Pero si Beatriz muriera, él heredaría todo como viudo, la dote completamente, la hacienda que ella había heredado, y cualquier herencia futura de sus padres. El método que Ernesto eligió era uno que había funcionado bien en su asesinato anterior en Zacatecas: hacer que pareciera accidente. Una caída fatal desde balcón del segundo piso podía ser fácilmente explicada como tropiezo desafortunado, particularmente si la víctima era conocida por estar en estado emocional frágil debido a problemas matrimoniales. La casa que Ernesto había alquilado para ellos fue elegida específicamente con este plan en mente. Tenía balcón en el segundo piso que daba a patio pavimentado con piedra, caída de aproximadamente 5 metros, que sería casi ciertamente fatal si alguien cayera sobre su cabeza o cuello. Durante diciembre y enero, Ernesto estableció cuidadosamente la narrativa que necesitaría después de la muerte de Beatriz.
Habló con vecinos sobre cómo Beatriz estaba deprimida y emocionalmente inestable. Mencionó al doctor Ramón Ortega, médico de la familia, que Beatriz había estado teniendo episodios de mareos que le preocupaban, y se aseguró de que varios conocidos escucharan sobre cómo Beatriz ocasionalmente caminaba en el balcón en estado de distracción. Todo era preparación para momento cuando finalmente ejecutaría su plan, cuando empujaría a Beatriz desde ese balcón y luego afirmaría que había sido accidente terrible, que ella había estado mareada, que había tropezado, que él había intentado alcanzarla, pero había sido demasiado tarde. El momento llegó en la tarde del 15 de febrero de 1896. Apenas 5 meses después del matrimonio drogado. Capítulo 9. La caída accidental. La tarde del 15 de febrero de 1896 fue día templado y soleado en Guadalajara, con cielo despejado y brisa ligera que hacía temperatura agradable. Beatriz había pasado la mañana en su habitación, leyendo y tratando de mantener su mente ocupada, estrategia que había desarrollado para manejar la depresión que había desarrollado al comprender que estaba atrapada en matrimonio con hombre que despreciaba. Aproximadamente a las 4 de la tarde, Ernesto había entrado en la habitación con expresión que Beatriz había aprendido a reconocer como particularmente peligrosa. Superficialmente calmada, pero con tensión subyacente que sugería que algo estaba por suceder. «Hace hermoso día», Ernesto había dicho con tono casual que era demasiado ensayado. «¿Por qué no salimos al balcón a tomar aire fresco?» Beatriz había dudado. Había desarrollado instinto de evitar situaciones donde estaba a solas con Ernesto en lugares potencialmente peligrosos. Pero también sabía que resistencia abierta a peticiones simples podía provocar violencia. Violencia que había experimentado varias veces durante los meses de matrimonio. «Está bien», había respondido finalmente levantándose y siguiendo a Ernesto hacia el balcón. El balcón era estructura estrecha, de aproximadamente 1 metro de profundidad, rodeada por barandilla de hierro forjado que llegaba a la altura de la cintura. Daba al patio trasero de la casa, patio pavimentado con piedra, donde ocasionalmente los sirvientes trabajaban, pero que en ese momento estaba vacío. Beatriz se había parado cerca de la puerta del balcón, instintivamente manteniendo distancia de la barandilla. Pero Ernesto había caminado hacia ella, posicionándose de manera que la bloqueaba del regreso a la habitación. «Ven más cerca de la barandilla», había dicho. «La vista es mejor». «Puedo ver bien desde aquí», Beatriz había respondido, su voz llevando tensión que no podía ocultar. «Insisto», Ernesto había dicho, su tono cambiando de sugestión a comando. Y fue entonces que Beatriz comprendió completamente lo que estaba a punto de suceder. Vio en los ojos de Ernesto la intención asesina que ya no estaba intentando ocultar. Y sintió terror paralizante de alguien que comprende que está a punto de morir. «No», había dicho, retrocediendo. «No te acerques a mí». Pero Ernesto ya estaba moviéndose, alcanzándola antes de que pudiera alcanzar la puerta, agarrando sus brazos con fuerza que dejaba moretones. «¿Pensaste que podrías quedarte casada conmigo y mantener tu dinero?», había dicho con voz que era veneno puro. «¿Pensaste que no me daría cuenta de tus reuniones con ese abogado? Eres amenaza, Beatriz, y no tolero amenazas». Beatriz intentó gritar, pero la mano de Ernesto cubrió su boca antes de que pudiera producir sonido significativo. Y entonces la estaba arrastrando hacia la barandilla, levantándola con fuerza nacida de determinación asesina. En sus momentos finales, Beatriz luchó con toda su fuerza. Arañó la cara de Ernesto, dejando rasguños sangrientos en sus mejillas. Pateó sus piernas e intentó agarrarse de la barandilla cuando fue levantada sobre ella,
Pero Ernesto era más fuerte y tenía ventaja de sorpresa y posicionamiento. Con empujón final, Beatriz fue lanzada sobre la barandilla, cayendo hacia el patio 5 metros abajo. Beatriz Molina murió instantáneamente cuando su cabeza golpeó las piedras del patio. Tenía 22 años. Y murió comprendiendo que había sido asesinada por el hombre que la había atrapado en matrimonio mediante drogas. El hombre que la había visto no como persona, sino como medio para alcanzar riqueza. Ernesto, mirando hacia abajo al cuerpo roto de su esposa, tomó respiración profunda para calmarse. Y entonces comenzó a actuar el papel que había ensayado. Corrió por las escaleras, gritando por ayuda. Llamó a los sirvientes con voz que fingía pánico, y cuando llegaron al patio, estaba arrodillado junto al cuerpo de Beatriz, con expresión de horror que parecía genuina a aquellos que no lo conocían bien. ¡Se cayó!, había gritado. «Estaba en el balcón y se cayó. Dios mío, mi esposa se cayó». Era actuación convincente que inicialmente engañó a todos los presentes. Pero había dos problemas que Ernesto no había anticipado completamente. Primero, los rasguños en su cara. Rasguños que Beatriz había dejado durante su lucha desesperada. Eran frescos y obviamente de forcejeo reciente. Y segundo, había testigo que Ernesto no sabía que existía. Una sirvienta llamada Rosa Méndez, quien había estado trabajando en jardín adyacente y quien había escuchado sonidos de lucha y había visto a través del follaje lo que realmente había sucedido en ese balcón. Capítulo 10. La investigación y el descubrimiento. El doctor Ramón Ortega fue convocado inmediatamente para certificar la muerte. Cuando llegó y examinó el cuerpo de Beatriz, confirmó lo obvio. Había muerto de trauma severo a la cabeza consistente, con caída desde altura considerable. ¿Fue accidente?, uno de los sirvientes había preguntado. Parece consistente con caída accidental, el doctor había respondido inicialmente. Aunque se había pausado, notando algo que le preocupaba. Había moretones en los brazos de Beatriz, moretones que parecían frescos, del tipo que resultan de ser agarrada con fuerza. Y cuando examinó las manos de Beatriz, encontró piel y sangre bajo sus uñas, como si hubiera arañado a alguien. «Don Ernesto», el doctor había dicho, girando para mirarlo, «¿esos son rasguños en su cara?». «Sí», Ernesto había respondido, tocándose las mejillas. Cuando Beatriz comenzó a caer, intenté agarrarla. En el pánico, ella me arañó, pero no pude sostenerla. Era explicación que podía ser verdadera, pero también podía ser evidencia de lucha, y el doctor Ortega, quien había atendido a Beatriz durante meses y quien había notado su deterioro emocional, así como sus múltiples visitas preguntando sobre posibilidades de anulación matrimonial, comenzó a sospechar que esta caída accidental podía ser algo más. «Creo que las autoridades deben ser notificadas», el doctor había dicho cuidadosamente. «En casos de muerte súbita bajo circunstancias inusuales, es procedimiento estándar». El comisario de Guadalajara, don Miguel Herrera, llegó esa noche para investigación preliminar. Y fue durante sus entrevistas iniciales con los sirvientes de la casa que la evidencia crucial emergió. Rosa Méndez, la sirvienta que había estado trabajando en el jardín, inicialmente había dudado en hablar. Tenía miedo de Ernesto, miedo de ser despedida, miedo de las consecuencias de acusar a hombre de posición respetable de asesinato. Pero el comisario Herrera había sido experimentado en leer las vacilaciones de testigos potenciales y había presionado gentilmente. «Estabas en el jardín cuando sucedió», había dicho a Rosa. «¿Qué viste exactamente?». Y finalmente, bajo promesa de protección, Rosa había contado la verdad. «Vi a don Ernesto agarrar a doña Beatriz. La escuché gritar, aunque el sonido fue cortado como si él hubiera cubierto su boca. Vi forcejeo.
Y entonces vi a don Ernesto levantarla y lanzarla sobre la barandilla. No fue accidente, fue asesinato. Era testimonio que transformaba sospecha en caso criminal. Y cuando el comisario Herrera confrontó a Ernesto con esta acusación, cuando le dio oportunidad de explicar, Ernesto había intentado desacreditar a Rosa. Es sirvienta descontenta que busca causar problemas. No puede haber visto claramente desde donde afirma que estaba, y miente porque quiere dinero o atención. Pero cuando el comisario visitó el jardín y verificó que desde la posición donde Rosa había estado trabajando, el balcón era completamente visible, cuando notó que los rasguños en la cara de Ernesto eran consistentes con arañazos defensivos en lugar de intentos de rescate, comenzó a construir caso de homicidio. La autopsia formal, realizada al día siguiente, reveló detalles adicionales. Los moretones en los brazos de Beatriz eran consistentes con ser agarrada por alguien significativamente más fuerte que ella, y su patrón sugería restricción más que apoyo. Las marcas en sus manos mostraban que había luchado violentamente, y el ángulo de su caída sugería que había sido lanzada con fuerza en lugar de simplemente tropezar. Pero fue investigación del trasfondo de Ernesto que finalmente revelaría la extensión completa de sus crímenes. Cuando el comisario Herrera envió telegramas a varias ciudades preguntando sobre hombre coincidiendo con descripción de Ernesto Salazar, obtuvo respuestas inquietantes. De Zacatecas, hombre coincidiendo con descripción, estuvo casado aquí con heredera rica que murió de fiebre tifoidea en 1892. Esposo desapareció después de heredar. Sospechas en su momento, pero sin evidencia suficiente para procesamiento. De Aguascalientes, Ernesto Campos, no Salazar, es conocido aquí. Fue despedido de varios empleos por malversación, considerado fraudulento y peligroso. Era evidencia que demostraba que Ernesto era asesino serial, que se movía de ciudad en ciudad, casándose con herederas ricas bajo nombres falsos, matándolas y heredando sus fortunas. Y cuando el comisario investigó el matrimonio de Beatriz mismo, cuando múltiples invitados de la boda fueron entrevistados, patrón consistente emergió. Todos habían notado que Beatriz parecía estar en estado alterado durante la ceremonia, que sus respuestas eran lentas y confusas, que había necesitado ser físicamente sostenida por su padre. Fue entonces que el doctor Ortega recordó algo. Ernesto había mencionado dar tónico calmante a Beatriz en la mañana de la boda. Y cuando el doctor investigó qué tipo de tónico podría producir los síntomas que testigos describían, llegó a conclusión alarmante. Beatriz había sido drogada, probablemente con opio, durante su propia ceremonia de boda. Con toda esta evidencia, Ernesto Salazar fue arrestado el 20 de febrero de 1896. Acusado de homicidio premeditado de su esposa Beatriz Molina. Capítulo 11. El juicio del matrimonio. Drogado. El juicio de Ernesto Salazar comenzó en abril de 1896 y se convirtió en sensación nacional. Era caso que combinaba elementos que fascinaban y horrorizaban al público. Drogas usadas para forzar matrimonio, asesinato de esposa apenas meses después, revelación de identidad falsa y conexiones a muerte sospechosa anterior en otra ciudad. La evidencia presentada fue abrumadora. Rosa Méndez testificó sobre lo que había presenciado: el forcejeo, el levantamiento de Beatriz sobre la barandilla, el lanzamiento deliberado. Su testimonio fue corroborado por evidencia física de los rasguños en la cara de Ernesto y los moretones en los brazos de Beatriz. El doctor Ortega testificó sobre los síntomas que múltiples testigos habían observado durante la ceremonia de boda. Síntomas consistentes con intoxicación por opio.
Beatriz Molina estaba obviamente bajo influencia de alguna sustancia sedante durante su boda, había declarado. Su inhabilidad de recordar la ceremonia después es completamente consistente con amnesia inducida por drogas. Múltiples invitados de la boda testificaron sobre el estado alterado de Beatriz. Parecía estar dormida de pie, uno había dicho. Sus ojos estaban vidriosos y no enfocaban apropiadamente, declaró otro. No parecía comprender lo que estaba sucediendo, testificó un tercero. El licenciado Guzmán, el abogado que Beatriz había consultado sobre anulación, testificó sobre sus reuniones con ella, sobre cómo había descrito no poder recordar su boda, sobre sus sospechas de que algo había sido hecho a ella sin su conocimiento. Y evidencia de Zacatecas fue presentada estableciendo patrón de comportamiento. Ernesto había hecho esto antes, había casado con heredera rica bajo identidad falsa, y ella había muerto misteriosamente poco después con Ernesto heredando todo. La defensa de Ernesto fue patética. Intentó argumentar que la caída había sido accidente, que los moretones en los brazos de Beatriz eran de intentar sostenerla, que Rosa Méndez estaba mintiendo por motivos maliciosos. Pero cada argumento fue demolido por evidencia física o testimonio de testigos. Cuando Ernesto finalmente tomó el estrado en su propia defensa, fue desastre. Bajo interrogatorio cruzado del fiscal, licenciado Alberto Fuentes, se contradijo múltiples veces. No pudo explicar satisfactoriamente los rasguños en su cara, y eventualmente se volvió hostil y defensivo de maneras que confirmaban su culpabilidad a los ojos del jurado. El testimonio más devastador contra Ernesto vino de fuente inesperada, doña Victoria Molina, quien finalmente confesó su papel en facilitar el matrimonio bajo chantaje. Entre lágrimas de culpa y vergüenza, reveló cómo Ernesto la había chantajeado, cómo ella había presionado a Beatriz a casarse contra su voluntad, cómo había ayudado a encubrir el estado obviamente drogado de su hija durante la ceremonia. Sacrifiqué a mi propia hija para proteger mi reputación, había sollozado en el estrado. Y ahora está muerta, porque fui cobarde, porque valoré mi secreto más que su vida. Merezco castigo tanto como él. Era confesión que humanizaba tragedia, que mostraba cómo la manipulación de Ernesto había aprovechado las debilidades de otros, cómo había usado el chantaje como herramienta tan efectivamente como había usado drogas y violencia. El veredicto llegó después de apenas 4 horas de deliberación. Culpable de homicidio premeditado con circunstancias agravantes de extrema crueldad y premeditación. También fue encontrado culpable de fraude matrimonial mediante administración de drogas sin consentimiento. La sentencia fue muerte por fusilamiento. Ernesto Salazar, cuyo nombre real era Ernesto Campos, fue ejecutado en Guadalajara el 15 de julio de 1896. Sus últimas palabras fueron: «El sistema es culpable tanto como yo. Las mujeres son tratadas como propiedad para ser heredada. Yo simplemente jugué el juego que la sociedad creó». Eran palabras que contenían verdad incómoda, pero que no excusaban sus crímenes, que intentaban transformar su responsabilidad individual en crítica social. Epílogo. El legado del matrimonio drogado. La historia de Beatriz Molina llevó a cambios significativos en cómo los matrimonios eran conducidos en Jalisco y eventualmente en todo México. El caso estableció precedente legal de que matrimonios celebrados cuando una de las partes estaba bajo influencia de drogas eran inválidos desde el inicio, sin importar qué documentos hubieran sido firmados. Nuevos procedimientos fueron implementados para ceremonias matrimoniales. Los sacerdotes fueron instruidos a verificar que ambas partes parecían estar en plena posesión de sus facultades, a posponer ceremonias si una de las partes parecía estar en estado alterado.
y a preguntar explícitamente si alguna sustancia había sido administrada a la novia o novio antes de la ceremonia. El caso también llevó a mayor conciencia sobre el uso criminal de drogas. Las farmacias fueron requeridas a mantener registros más cuidadosos de ventas de opio y otras sustancias que podrían ser usadas para incapacitar a alguien. Y hubo campañas públicas advirtiendo sobre peligros de aceptar comida o bebida de pretendientes poco confiables. Don Rodrigo Molina nunca se recuperó completamente de la pérdida de su hija. Murió apenas 2 años después, en 1898, de lo que la familia llamaba corazón roto. Antes de morir, había cambiado su testamento para establecer fondo que proporcionaría representación legal gratuita a mujeres que buscaban anular matrimonios que habían sido forzados o celebrados bajo circunstancias sospechosas. Doña Victoria vivió otros 25 años, hasta 1921, pero pasó el resto de su vida en estado de culpa permanente. Se convirtió en activista para protección de mujeres, trabajando con organizaciones tempranas feministas, y habló públicamente sobre su papel en la muerte de su hija como advertencia a otros padres sobre peligros de priorizar reputación sobre bienestar de los hijos. Los hermanos de Beatriz, Carlos y Elena establecieron refugio en Guadalajara que nombraron Casa Beatriz Molina, dedicado a proporcionar asistencia a mujeres que necesitaban escapar de matrimonios peligrosos. El refugio funcionó durante décadas, ayudando a cientos de mujeres. La tumba de Beatriz en el cementerio de Guadalajara lleva inscripción elegida por sus hermanos: Beatriz Molina, 1873-1896, drogada en su boda, asesinada en su matrimonio. Que su historia nos enseñe que ningún matrimonio es válido sin consentimiento consciente y libre. El caso también llevó a reformas en leyes de herencia. Hubo mayor escrutinio de viudos que heredaban fortunas de esposas que habían muerto en circunstancias sospechosas, y se establecieron provisiones para investigación automática cuando esposas jóvenes morían dentro de primer año de matrimonio. La botella que había contenido el tónico con opio fue eventualmente recuperada de posesiones de Ernesto y fue preservada como evidencia. Todavía existe en los archivos del Sistema Judicial de Jalisco recordatorio silencioso de cómo objeto aparentemente inocente puede ser transformado en arma de control y opresión. Descansa en paz, Beatriz Molina. Fuiste drogada durante tu propia ceremonia de boda para evitar que resistieras matrimonio que no querías. Despertaste sin memoria de haber consentido, atrapada legalmente por ceremonia que no recordabas. Intentaste escapar mediante anulación, pero el sistema te falló. Y fuiste asesinada por el hombre que te había atrapado, lanzada desde un balcón porque te habías convertido en amenaza a sus planes. Tu muerte no fue en vano. Llevó a reformas que protegieron a otras mujeres de matrimonios forzados mediante drogas. Tu historia se convirtió en advertencia sobre los peligros de administrar sustancias sin consentimiento. Y tu memoria vive en las leyes que ahora requieren que ambas partes estén completamente conscientes y consintiendo libremente durante ceremonias matrimoniales. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre la importancia fundamental del consentimiento consciente, sobre los peligros de las drogas usadas como herramientas de control y sobre cómo el matrimonio puede ser pervertido de sacramento en trampa legal cuando uno de los participantes no está en plena posesión de sus facultades, te invito a que dejes un me gusta y te suscribas al canal. Activa las notificaciones. Y te pregunto, ¿cómo podemos proteger mejor a las personas vulnerables de ser drogadas y manipuladas? ¿Qué señales deberían alertarnos de que alguien no está en estado de dar consentimiento válido?
¿Y qué nos dice esta historia sobre la importancia de escuchar cuando alguien dice que no recuerda eventos importantes de su vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia de la novia que no recordó la ceremonia, la mujer que fue drogada durante su propia boda para evitar resistencia, quien fue asesinada meses después por el depredador que la había atrapado mediante química y fraude. Que su memoria nos enseñe a proteger el derecho sagrado al consentimiento consciente y a estar vigilantes contra aquellos que usarían drogas como armas de control. Hasta el próximo caso.